la mejor película de la historia. Se estrenó un día como hoy, hace 75 años. El Ciudadano Kane está en el primer lugar de las películas más interesantes, aunque detrásito está El Padrino. Y es que este Kane era un magnate estadounidense que sí existía, claro que con otro nombre. Y eso le costó al director de la película una persecución. Era el famoso William Randolph Hearst, el dueño del el examinador de San Francisco. El Paraíso, ¿qué se llamaba su casa? ¿Cómo se llamaba? Xanadu. Xanadu. La hacienda, el creador de la prensa amarilla. Pero tengo entendido que incluso las escenas que se realizan en la casa, es la casa real la que efectivamente era de Hearst. No, porque todavía vivía. No lo hubiera, sí. Él todavía tenía mucho poder al grado que él lo para. Hay un documental de la vida de Oscar de ¿Hearst? No, del director de Orson Welles, que se encuentran en un elevador años después y dices que usted fue implacable conmigo, le dice Hearst a Welles. O sea, usted así fue con mucha gente, le dice. Bueno, pues ahí nos vemos. Y cada quien se fue por su lado. El Ciudadano Kane es posiblemente la película más importante de la historia del cine por dos razones. Consolidó el lenguaje cinematográfico que había hasta 1941. Sí es cierto, las tomas fueron sorprendentes, novedosísimas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo aquella al nivel de los zapatos. Uh-huh. Sobre todo dicen que no se ve nunca el techo. Es curioso. Y abrió nuevos caminos en áreas como la profundidad de foco, la complejidad en el sonido y la estructura narrativa. La otra razón es que demostró la teoría del autor 25 años antes de que se definiera. Por supuesto, la teoría ya se había demostrado en el cine mudo. Escribieron: el tema metafísico y policial, psicológico y alegórico es la investigación del alma secreta de un hombre a través de sus obras. Hay que verla cuando tengan oportunidad. Sobre todo la remasterizaron y la ponen en cine y es muy impresionante. De Torreón, Coahuila, Antonio Sarabia Sánchez, 72 años. La película El Ciudadano Kane ganó solo un Oscar, el de Mejor Guión. Y en su autobiografía, Orson Welles agradece la inspiración para escribirla de Dolores del Río, su compañera en esa época. No, ya en esa época no. ¿Sí? Sí, la deja hasta ¿No fue después. mucho anterior? No, la deja después porque ahí todavía él no era nada. Y de hecho no ganó más porque, o sea, es de ese tipo de cintas que fueron apreciadas a posteriormente. En ese momento sorprendió porque visualmente la gente, el espectador y los críticos decían, pues este cuate está loco. O sea, esos planos, el que decías de los zapatos, las tomas, como que desconcertaron mucho, entonces no fue un éxito que dijeras en ese momento, sino después se le fue valorando más conforme a partir de ahí otros directores siguieron más o menos ese tipo de recursos. Tuvo dos éxitos muy brillantes Orson Welles. Uno, al transmitir por radio La Guerra de los Mundos, que conmocionó, alarmó y causó hasta una acusación formal. Sí, ese fue un gran momento.
Y eso fue como en los 30, unos años antes del Ciudadano Kane. De hecho, el hecho de que haya tenido el éxito en la radio le permitió saltar al cine. Sí, era el Teatro Mercurio del Aire. Ujú. Oye, pero entonces el Dolores del Río termina su relación con él en el 41-42, porque en 43 filma en México. Sí, que es La cuando... dama de Shanghái viene y ahí es cuando la... Que es cuando... No creo, porque La la dama cambia de por Shanghái Rita es del Hayworth. 50. ¿Mm? La dama de Shanghái es de 50 y ya estaba Dolores en México. Sí, lo que sucede es, después de lo del Ciudadano Kane, él se va a Brasil, al carnaval o alguna cosa así, y ya no le dice nada a Dolores del Río, la deja allá en Estados Unidos, no le deja ni un recado ni nada de, bueno, ya no quiero seguir o estoy confundido, no eres tú, soy yo, nada de eso le dice. No vuelve a saber de él, y entonces ella es cuando, con el corazón roto, se regresa a México, exactamente como el 41. Sí. De 80 años, Carlos Uribe Ramos. En una biografía de Dolores del Río muestran imágenes de ella nadando completamente desnuda. Ese fue el principio de su fama en Hollywood. Ay, por cierto, para mi gusto de las caricaturas actuales, los Backyardigans son lo máximo. Y es que los veo con mis nietos. Yo creo que en su tiempo todavía no era posible. Yo vi el documental en donde se ve, pero no se ve su cuerpo realmente. Está nadando, se ve de lejos y aparenta no tener traje de baño. Pero yo sí vi ese documental de la vida de Dolores. Pero eso no le dio la fama. Por favor. No, desde luego, ya era No famosa invente. cuando hace eso. No invente. Incluso hay otra gran estrella que se suicidó, se insiste en que porque estaba embarazada, fuera de matrimonio. Lupe Vélez. Que también parece que se llevaban muy mal y se enfrentaban en público y se insultaban. Insultaba, ¿no? Lupe Vélez a Lupe Dolores Vélez del a Río. Dolores del Río. Que Era tenía- muy fina, no contestaba. No, pero que Lupe Vélez echaba sapos y Fuego, como centellas. decía su apodo, Pues sí. la Spitfire. Bueno, Lupe Vélez ya había chantajeado a Arturo de Córdoba. Con si no llegas en 3 minutos me quito la vida. Y se lo hizo. Ya cuando el otro vio que era un chantaje, dijo, ahí nos vemos. Eran muy temperamentales las primeras actrices importantes de Hollywood. Sí, por favor. Y de ellas destacaba esta, Por favor, sí. Lupe Vélez. Sí, pero estaba un poquito tocada. Pues sí, tal vez por eso precisamente falleció. Se describe su muerte de una manera tan terrible, envenenada conscientemente por ella misma. Cubrió de flores la cama y todo, donde la iban a encontrar bellamente muerta, ¿no? Pero se arrepintió y se fue al excusado a tratar de vomitar y ahí murió. Pero no saben si se arrepintió, fue un reflejo o se le combinaron mal las cosas porque cenó pozole y chimichangas todavía antes de, No, bueno. de quitarse la vida. Organizó una cena mexicana. Suicidarse. Pero si el otro, el que era sucesor del galanazo mundial, el mexicano que también... Novarro. Novaro. Novarro. Sí, sí. Resulta que tiene una reunión que es un aquelarre con algunos de sus amigos más íntimos Permítame, no me cuelgue. y Permítame. termina acribillado a puñaladas. No. Con un... ¿Cómo se dice? Picayelo. Filete. No, hombre. Abre cartas. Lo violaron. Con un objeto sexual. Con eso fue con lo que le dieron muerte, lo asfixiaron, le pegaron. En donde había invitado a 2 muchachos. Ni siquiera era una fiestota, nada más era él y 2 más. El que se escapó a tiempo fue el que después se convirtió en Fray José de Guadalupe. ¿El capitán qué? Aventura, capitán. ¿El capitán aventurero? Eso. Sí. Ve uno las películas
Y realmente sí tenían los tres, los cuatro, ¿no? Con Dolores. La presencia que se necesitaba en el séptimo arte. Radio Centro, buenos días. Ahora eran ídolos. Sí, Dolores era un monstruo, Dolores, de belleza. No, nadie le podía debatir que era la mujer más bella en ese momento del planeta, porque la industria más importante del planeta la tenía como icono. La escena esa es de una película muda, porque ella hace varias películas mudas en Hollywood. Y esa escena en que está en la alberca nadando aparentemente desnuda es de una de las películas mudas en la que ella era la primera estrella, era la estelar. Hay un número muy famoso que se llama Ramona, del que nuestros compañeros tienen copia. Nada más para pues Marta, ¿es todo? caer en el ridículo. ¿Es todo? Escuchemos un pedacito porque realmente está. ¿La tienen? Pero no ¿Qué? canta Ramona. No está. No, entiendo. espejito es Lupe Vélez. Lourdes, ¿no? Ramona con Lola. Sánchez, Ajá, ¿quién pero hay que entender que tiene casi 100 años. ¿Qué edad tiene? Sí. Que la técnica de grabación era deficiente. No entendí nada que de el lo que me gusto dijeron. se necesitaba otro gusto. ¿Qué delegación? En fin, que la mujer hacía el esfuerzo por cantar, pasó del mudo a... Permítame, no cuelgue. Esta es la otra, Lupe Vélez, que canta en una película que se filmó aquí y que provocó un romance con Arturo de Córdoba. La Sandunga. Donde lo conoció, pero a ella la trajeron en un vagón de tren especialmente para ella, como una suite de lujo. Así venía el tren, como superestrella. Por cierto, ella tiene una escena célebre con el gordo y el flaco, donde se pelean por un asiento en un bar o en una fuente de sodas, ¿no? ¿Cuánto de eso? Y se agarran y se dicen hasta la despedida.